Hermanos, creo que todos nosotros reconocemos que al momento de contar una buena historia, necesitamos empezar utilizando un prólogo. Algunas palabras que traigan claridad a lo que vamos a estar diciendo o contando. Piensen, por ejemplo, en el caso de un museo. Si estuviéramos por visitar un museo o algún lugar histórico, quizá en la Ciudad de México o en Guadalajara, y podemos ver uno de esos grandes murales que hay en los palacios, pudiéramos notar los detalles, los trazos, quiénes son los personajes que aparecen allí. Pero es muy diferente ver un mural de esa manera y después verlo mientras estamos escuchando cuál es la explicación. ¿Por qué aparecen esos personajes? ¿Por qué están pintados de esa manera? ¿Cuáles son los símbolos que hay en esa obra de arte? De tal manera que lo que empezamos a ver cobra más sentido. Es la misma pintura, pero esas palabras nos ayudan a interpretar cuál es el sentido de esa obra. Lo mismo ocurre con los conciertos de música clásica que comienzan con lo que se denomina una obertura, que va a marcar los temas, el ritmo, el tipo de melodías que se van a utilizar. La Biblia, hermanos, hace algo semejante. La Biblia utiliza prólogos. La Biblia como tal tiene un gran prólogo. ¿Cuál dirían que es ese gran prólogo que está por encima de toda la historia? El libro de Génesis, el primer libro. Y digo todo esto, hermanos, porque cada libro también tiene su prólogo. Hay prólogos en diferentes niveles. Génesis sería como ese macro prólogo. Pero el libro de Jueces, y en particular el capítulo 2 que tenemos a nuestra vista, es parte de ese prólogo. Jueces capítulo 2, hermanos, nos ayuda a entender qué es lo que va a decir todo el libro. De hecho, este capítulo contiene un resumen del ciclo o el patrón histórico que va a seguir este libro y elementos que se van a repetir una y otra vez. ¿Qué partes, hermanos, tiene esta sección del capítulo 2 que nos ayudan a dar cuenta de todo el libro? En primer lugar, encontramos el tema del mensajero, el ángel de Jehová, quien se presenta delante del pueblo con palabras de juicio. No solamente son palabras de advertencia. Aquí hay un juicio que anuncia el ángel. ¿Qué les dice el ángel? Primero reprende al pueblo, hermanos, recordándoles lo que el Señor había hecho con ellos, el pacto que había hecho con ellos, cómo los sacó de Egipto, los rescata precisamente con el propósito de que los sirvan. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel? Empieza a hacer pacto con los moradores de esta tierra. Eso lo veíamos en el capítulo 1. En lugar de destruir a los pueblos, los hacen tributarios. Empiezan a decir, bueno, no los vamos a destruir, simplemente denos de su dinero. ¿Y qué es lo que hacen los pueblos? Vengan y adoren a nuestros dioses. Y en lugar, hermanos, de que Israel destruyera sus altares, se une al culto de los ídolos junto con ellos. Y el ángel pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Aquí viene el anuncio de juicio, versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. En otras palabras, Dios iba a utilizar a los pueblos para castigar a Israel. O pudiéramos utilizar otro lenguaje, para traer una disciplina sobre su pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Israel en ese momento? Vemos en el versículo 4 que el pueblo se contrista, el pueblo alzó su voz y lloró. Y entendemos, hermanos, que podría haber remordimiento en esa respuesta, pero por lo que el libro de Jueces nos va a decir, es claro que aunque hubo remordimiento, no hubo un arrepentimiento de corazón, no hubo un cambio verdadero en el pueblo. Ahora, recuerden, hermanos,
con las palabras que tenemos aquí del versículo 1 al 5, que Dios ya les había advertido muy claramente. Lo vimos en Deuteronomio, lo vimos en el libro de Josué, justo al final, cuando Josué da esos sermones, cuáles iban a ser las consecuencias por la desobediencia de Israel. Y eso es, hermanos, justamente lo que comienza a cumplirse en el libro de Jueces. Esa es la forma en la que el libro de Jueces encaja con lo que hemos visto en los primeros 5 libros de la Biblia y después en el libro de Josué. Lo que el Señor había dicho. El Señor dijo, si me sirven, va a haber bendición. Pero ¿cómo terminamos el libro de Josué? Josué termina diciendo, no pueden servir al Señor porque Él es Dios celoso. Y si se apartan de Él, Él los va a consumir. Eso es, hermanos, precisamente lo que comenzamos a encontrar en el libro de Jueces ahora. Dios está cumpliendo su palabra. Dios no está haciendo algo diferente de lo que Él había anunciado. Pero además del mensajero que encontramos aquí, tenemos también el fin de una era, el fin de una época en la historia de Israel. Y esa era, hermanos, termina con Josué, con la muerte de Josué. Es interesante notar que cuando Moisés iba a morir, él estaba preocupado por su sucesor. El Señor le dice que se iba a levantar a Josué. Pero cuando Josué muere, no hay sucesor. Josué estaba esperando que el pueblo sirviera a Dios como su rey. Y es un tema que ha salido ya en el capítulo 1, que Israel no tenía un rey ahora, y es un tema que se repite en este libro. Josué no deja sucesor y con su muerte se levanta una nueva generación. La primera generación había visto las maravillas del Señor, son los que habían entrado en la tierra prometida, pero cuando muere Josué, junto con toda esa generación, hay un gran problema aquí. ¿Cuál es el problema? Nos dice este capítulo. Se levanta una generación que no conocía al Señor ni su obra. En versículo 9 nos dice, en la segunda parte, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Pregunto, hermanos, para que pensemos en estas palabras, ¿será acaso que Josué, y los padres de esa generación no les dijeron nada a sus hijos? ¿Será acaso que no habrán dicho nada? No. El sentido de conocer de esa palabra es de un conocimiento íntimo, un conocimiento experiencial. Ese conocimiento, hermanos, que transforma, un conocimiento en el que hay una relación de pacto. ¿Qué es lo que quiero decir? Ellos sabían lo que Dios había hecho, lo sabían en sus mentes, tenían la información necesaria, sus padres se los habían contado, podemos suponer, por otros mandamientos que hemos encontrado en el Pentateuco. Pero ellos, hermanos, no conocían al Señor en su corazón. Tenían la información, pero no habían sido transformados. Así que no es que no supieran acerca de Dios, es que no lo conocían a Él. Ese es el sentido aquí. Por aplicación, hermanos, esta debería ser una de las mayores preocupaciones de nuestra generación. Vemos en la Escritura cómo pueden cambiar las cosas de una manera tan rápida, de una generación a otra. Una generación conoce al Señor y la otra se aparta de Él. No debería ser, hermanos, una de nuestras mayores prioridades pensar cómo es que vamos a transmitir la fe, el conocimiento de Cristo a la próxima generación, cómo vamos a pasar la estafeta del Evangelio a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen después de nosotros. Esto, hermanos, requiere una doble convicción. En primer lugar,
una convicción de que la instrucción a los hijos en el temor del Señor es indispensable. Es parte de la mayordomía que Dios ha concedido a los padres. Es responsabilidad de los padres, mayormente, principalmente, por sobre todo. Y es algo que no podemos negociar. Es algo, hermanos, que encontramos una y otra vez en las Escrituras, con ejemplos, con malos ejemplos, como en el caso de Elí, como vamos a llegar al libro de Samuel después, o el que tenemos aquí, con buenos ejemplos también. Lo encontramos a manera de mandamiento en Deuteronomio, capítulo 6, esa forma en la que la ley nos instruye a hablar a nuestros hijos día y noche, andando por el camino, al levantarnos, al acostarnos. Lo encontramos incluso en los Salmos, hermanos, cuando se nos habla de cómo los hijos habían escuchado a los padres. Sus padres les habían contado las obras que el Señor había hecho. Lo encontramos de muchas maneras. Es algo que Dios no quiere que perdamos de vista. Pero esa no es la única convicción que necesitamos. Yo creo que Israel tenía esa convicción, al menos en esa primera generación. Pero necesitamos además una segunda convicción. Y esa convicción es de que por más que podamos enseñar a la próxima generación, debemos depender en el Señor y rogar que Él infunda una nueva vida a los que vienen después de nosotros. Déjenme decirlo en otras palabras. Podríamos enseñar, hermanos, la doctrina más sana, de la forma más correcta, más elocuente, explicando la doctrina a nuestros hijos. Pero si el Señor no bendice ese esfuerzo, va a ser en vano. Si el Señor no bendice con nueva vida, por más que hayamos enseñado, lo único para lo que va a servir eso, en primer lugar, va a ser para que haya testimonio en el juicio contra ellos, y en segundo lugar, para agravar su condenación. Pero debemos reconocer entonces, yo les decía en primer lugar, que es algo indispensable, no podemos negociar esto, pero en segundo lugar, que el único que puede traer un efecto salvífico por medio de esa enseñanza es Dios, no nosotros. Nos ocupamos en el primer sentido, en la instrucción, pero descansamos en ese segundo sentido, en la soberanía de Dios, y rogamos que Él lo haga. En tercer lugar, hermanos, el otro elemento que tenemos aquí en esta sección es propiamente el resumen del libro, que es del versículo 11 al versículo 23. ¿Qué es lo que encontramos en estos versículos? Encontramos el ciclo que el libro de Jueces nos va a repetir una y otra vez. ¿Y qué es lo primero que ocurre en ese ciclo? Hay pecado por parte del pueblo. En este caso, idolatría. Nos dice el versículo 11, hermanos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El versículo 13 menciona a Baal y Astarot, que por cierto, Astarot era la consorte de Baal. Los ídolos tenían esposas. Imagínense eso, hermanos. Y de hecho, no me voy a meter mucho en eso aquí, pero la manera en que concebían el mundo esos paganos es que para que pudiera existir fertilidad en el mundo, para que pudiera haber cosecha, lluvias, etcétera, algo que podemos entender muy bien cuando Elías les lanza el reto a los adoradores de Baal y les dice que oren, porque a Baal también se le concebía como el Dios que tiene el poder sobre los truenos y sobre las tormentas. Pero bueno, es un largo tema. Pero para que pudiera haber esa fertilidad, Baal y Astarot tenían que estar juntos en una relación íntima. Entonces, el hecho de que se volvieran a unir una y otra vez cada día aseguraba las cosechas de los pueblos, las lluvias, la salida del sol, etc. Imagínense, hermanos,
ese tipo de pensamiento, ¿qué es lo que produciría? Fornicación. Y es lo que encontramos que pasa en el Antiguo Testamento. Israel se aparta a los ídolos y junto con la idolatría vienen otra serie de pecados. Entonces, el primer elemento que vamos a ver en Jueces, que se repite una y otra vez en ese ciclo, es el pecado. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente después? Se enciende la ira del Señor y comienza a usar a los pueblos en juicio contra Israel. Versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ese es el segundo elemento. Primero, pecado. En segundo lugar, ira de parte de Dios. En tercer lugar, el pueblo clama por liberación. Versículo 18 nos dice en la segunda parte, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. El pueblo clamaba por liberación. En cuarto lugar, Dios enviaba jueces para salvarlos cuando ellos clamaban. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. En quinto lugar, tenían un tiempo de descanso, es algo que vamos a encontrar casi al final de cada juez. Y al final, el juez moría y en lugar de que tengamos un cambio, una reforma verdadera, que era lo que pasaba con el pueblo, se corrompía todavía más. Así que en Jueces, hermanos, en ese ciclo que encontramos aquí, con este resumen, vamos a encontrar un patrón de degeneración que va en una espiral descendente. Dios muestra su misericordia, levanta un juez, muere, el pueblo vuelve a caer en pecado, se vuelve a corromper, de tal manera que vamos a terminar el libro de Jueces con una historia horrible de cómo un hombre hace pedazos a su concubina. ¿Qué ilustra eso? La degradación, hermanos, que Israel va a sufrir y que este libro nos relata. Ahora, para tomar algo para nuestras vidas de este capítulo, hermanos, Jueces nos va a enseñar acerca del carácter de Dios. Y eso ya lo podemos encontrar en este resumen. Jueces nos va a hablar de la fidelidad de Dios. ¿Por qué, hermanos, Dios levantaba a esos jueces? ¿Por qué Dios se tomaba la molestia de utilizar a esas naciones para afligir a Israel? Para que se volvieran a Él otra vez, para que recapacitaran, para que se arrepintieran. Así que en cada punto de este libro, quiero que vayamos pensando en los próximos domingos, vemos la fidelidad de Dios para con un pueblo rebelde que no se cansa, hermanos, y levanta a otro juez y a otro juez amonestando al pueblo. Pero vemos también, debemos decir, la ira del Señor. Los primeros 6 libros que ya hemos visto nos habían advertido acerca de eso, que Dios es celoso, que Dios no se hace de la vista gorda ante el pecado, ante la maldad, y mucho más celoso, hermanos, del pecado de su propio pueblo, que se supone debería tener un servicio, una devoción, un corazón que sea solamente para Él. Jueces nos va a enseñar de la misericordia de Dios, cómo Dios escucha a su pueblo, cómo Dios oye esos gemidos y interviene a su favor. Vemos también, les he dicho, la paciencia de Dios a pesar de toda esa degradación, y es algo que nos ayuda a entender mucho lo que puede ocurrir en nuestro país. Con toda esa degradación no vemos que esta tierra sea destruida, y Dios sigue concediendo oportunidades y Dios sigue enviando su palabra. Jueces, además, hermanos, nos enseña más del problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Lo hemos aprendido ya en la ley. La dureza del corazón. Moisés les había dicho al pueblo, lo que ustedes necesitan, estoy parafraseando, es una circuncisión del corazón.
Ustedes han visto las obras del Señor. Ustedes han visto ya muchas evidencias, pero no es suficiente. Necesitan una obra en su interior. Y vemos además, hermanos, en este libro, y vamos a ver, la incapacidad que tienen los jueces para reformar al pueblo. Por más que Dios levantaba a uno y a otro con dones sobrenaturales para gobernar en cierto sentido, para ordenar al pueblo, para juzgar al pueblo, para salvar al pueblo de sus enemigos, estos hombres no podían traer un cambio duradero. ¿Y saben algo? Jueces insiste en ese tema del rey, pero luego va a llegar el rey. ¿Y qué va a pasar? Otra decepción con Saúl. Y luego va a llegar David, un rey santo, sin duda, pero un reino, hermanos, en el que las cosas van a empezar a salir mal. Y eso nos transporta en el futuro, hermanos, años después del libro de Jueces, a esa expectativa del rey que iba a venir a juzgar con justicia, que iba a juzgar en el temor de Dios, en un reino que iba a ser perfecto, un reino eterno. ¿De quién estoy hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Así que este libro también sirve para cultivar esa expectativa en el pueblo de Israel y para que nosotros podamos apreciar más lo que significa que Cristo sea nuestro Rey. Amén, hermanos.